Bueno, hola a todos. Entonces continuamos con este tercer tutorial sobre Avid Media Composer. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a ver el manejo de las herramientas básicas del modo de edición, del modo de selección y grabación, el Source and Record, y cómo podemos seleccionar parte de un video utilizando el monitor player o el monitor de origen, y con qué herramientas podemos bajarlo a la línea de tiempo y cuáles son las principales herramientas de la línea de tiempo, que son estas que tenemos acá, ¿no? Bueno, en primer término, en el tutorial pasado hablamos de las dos formas que hay de importar videos a Avid, ¿sí? Vimos cómo podemos importar videos directamente, que cuando los importamos directamente se van a transcodificar a DNxHD, o cómo los podemos importar linkeados a AMA, el link to AMA o link to media, en el caso de esta versión de Avid que tengo yo, que es la 8.4. En este caso vamos entonces a ver las herramientas básicas de nuestro monitor player. Para esto he importado otro video. Si ustedes se dan cuenta, le damos doble clic a cualquier video y automáticamente nos va a aparecer acá en nuestro monitor de reproducción player o de origen, ¿cierto? ¿Qué herramientas tengo acá? Tengo básicamente las mismas herramientas que encuentro en casi todos los monitores de origen. Tengo obviamente mi botón de reproducción de play. Si le doy play, entonces va a comenzar el video con el que estoy trabajando. ¿Cuál es el comando del teclado para play o stop? La barra espaciadora, play, stop, ¿sí? ¿Cuáles son otros comandos de teclado que deben tener en cuenta de reproducción en Avid y que nos van a ayudar mucho a trabajar? Entre más trabajemos nosotros con el teclado, va a ser mejor. Para reproducir hacia adelante, puedo oprimir la tecla L. Si le doy doble L, va a reproducir a doble velocidad. Y si le doy 3 veces L, va a reproducir 4 veces y así. La letra K es stop. Y la letra J me va a servir para reproducir hacia atrás. Si yo le doy 2 veces J, va a reproducir a doble velocidad, 3 veces al triple de velocidad y así hasta la velocidad que ustedes quieran. K para stop. ¿Qué comandos tengo acá? Obviamente tengo el comando de retroceder o rewind, tengo el comando de adelantar, fast forward, tengo estos dos comandos que me sirven para regresar frame por frame. Esto es regresar frame por frame y esto es avanzar frame por frame. También lo puedo hacer con las teclas de la flecha hacia la izquierda. Fíjense, avanzo frame por frame y regreso frame por frame, y la flecha hacia la derecha avanzo frame por frame, ¿sí? Que este botoncito que tenemos aquí, esta herramienta es Mark In, es para seleccionar la entrada, que en Premiere por ejemplo es el in y el out. Algo curioso que pasa en Avid es que los corchetes parecen estar invertidos, ¿cierto? Para nosotros lo normal sería que este fuera el paréntesis de entrada, el punto de entrada, y este fuera el punto de salida. En Avid están invertidos desde ese punto. Entonces, ¿para qué me sirve el Mark In? Para seleccionar el punto de entrada que yo quiero de mi video. ¿Cómo lo hago? Selecciono aquí la herramienta y me va a marcar el o simplemente con la tecla I voy a marcar un punto de entrada. Que es otra cosa súper importante a tener en cuenta con el manejo del monitor player y en general con toda la cuestión de la edición: el código de tiempo, ¿sí? El código de tiempo lo tenemos acá y es el que nos va a indicar cuál es la duración total de este video y dónde puedo marcar puntos de entrada y puntos de salida. Recordemos que sin el código de tiempo sería casi imposible editar. Nosotros editaríamos sin código de tiempo simplemente a lo que estamos viendo, pero no tenemos una guía de duración. Realmente, digamos, es una herramienta muy importante que viene registrado desde el momento en que nosotros grabamos ese video. Entonces, puedo seleccionar aquí un punto de entrada con I y puedo seleccionar un punto de salida con Mark Out o la letra o la tecla O, ¿sí? Tengo un punto de entrada y un punto de salida. El botón play, obviamente, para reproducir. Tengo esta herramienta que está al lado de Mark Out, que es punto de salida, y tengo esta herramienta que se llama Mark Clip. ¿Para qué me sirve la herramienta Mark Clip? Mark Clip lo que va a hacer es marcarme, ponerme un punto de entrada al inicio del clip y un punto de salida al final del clip. Es por si yo necesito bajar el clip completo, ¿sí?
Esta herramienta es muy importante, que se llama Clear Bootmarks. Me va a servir para borrar los puntos de entrada que yo haya seleccionado en el clip. Si ustedes se dan cuenta, lo oprimo y se borren los puntos de entrada. Marco aquí y oprimo esta y se van a borrar los puntos de entrada. Esta herramienta me sirve para agregar marcadores si necesito al video. Tener un punto exacto donde quiero, digamos, aquí hay una toma y quiero seleccionarla, puedo agregar un marcador. Y esta herramienta también es muy importante porque me permite encontrar en qué bin está este archivo. Por ejemplo, si yo cierro el bin o lo pongo más pequeño y selecciono esta herramienta, él me va a llamar el bin donde está ese video. Acá que tengo, puedo enganchar el video, puedo retroceder cada 10 frames, no de a 1 sino de 10 en 10, o puedo avanzar de 10 en 10. Esta herramienta, ¿para qué me sirve? El Go to In me sirve para ir al punto de entrada. Digamos que yo tengo un punto de entrada aquí y un punto de salida aquí, y este me va a llevar directamente al punto de entrada. Este, que es reproducir entre entrada y salida, play in to out, me va a servir para reproducir únicamente lo que haya entre mi punto de entrada y mi punto de salida. Together Si yo le doy to restore a play acá, delta. él The hands solo of me va a many lifted the reproducir gates hasta on the que llegue Morelos acá. Dam. Esta herramienta me sirve, Go to Out, me sirve directamente para ir a mi punto de salida, ¿sí? Con esta serían, para lo que estamos haciendo básico todavía no la vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo tengo aquí estas herramientas claras, recuerden que el monitor de origen es para visualizar y seleccionar el material que yo voy a bajar a mi línea de tiempo. Si se dieron cuenta, apenas yo seleccioné un material y quedó aquí en el monitor player, se me activó en la línea de tiempo un canal de video y 2 canales de audio, que son, digamos, los que tiene este video. Vamos entonces a hacer una selección de este video. Por ejemplo, yo quiero seleccionar en este video a partir del segundo 3, exactamente. Aquí está el segundo 3 exacto, fíjense aquí. Acuérdense que estos son horas, aquí esto comienza por 01, estos son minutos, estos son segundos y estos son frames. Es importante que comprendan la diferencia entre este y este, porque cuando a veces veo que ponen 3 acá y piensan que son 3 segundos, no son 3 segundos, aquí serían 3 cuadros. Si nuestro video tiene una velocidad de fotogramas por segundo de 30 cuadros, cuando estos lleguen a 29, aquí va a pasar a 1 segundo. ¿Listo? Entonces me voy a parar en 3 segundos exactos, voy a marcar un punto de entrada con la tecla I y luego voy a avanzar hasta 10 segundos exactos. Puedo avanzar con la flecha hacia el lado y aquí estoy en 10 segundos exactos. Voy a marcar un punto de salida. ¿Listo? Entonces tengo una selección del material que visualicé, la toma que escogí, el fragmento de la entrevista que escogí, depende de lo que estén trabajando. Ahora, ¿cómo puedo bajar yo esta selección a la línea de tiempo? Hay varias herramientas para bajar el material a la línea de tiempo. Es muy importante tener en cuenta cuáles son sus diferencias, ¿sí? Las dos herramientas principales que tengo para bajar material seleccionado a la línea de tiempo son estas dos flechas. La flechita roja se llama Override y la flechita amarilla se llama Splice In. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre las dos. De por sí, estas 6 herramientas que están acá van a ser muy importantes para la edición de Avid. Estas 3 son los modos de edición que ya más adelante les voy a contar, y estas son las herramientas que me permiten bajar el material seleccionado. Entonces, una vez selecciono el fragmento del video que quiero bajar, voy a darle, por ejemplo, a Override, que es la roja. ¿Cuál es el comando en el teclado de Override? Es la tecla V. ¿Sí? Luego, si vieron, automáticamente se bajó el archivo a mi línea de tiempo. Ya lo puedo reproducir desde acá y lo estoy visualizando en mi monitor de salida. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre bajar con Splice In y bajar con Override? Una cosa súper importante para tener en cuenta es que Avid nos va a bajar siempre el material a partir de donde esté nuestro cursor. ¿Cuál es el cursor? El cursor es esta rayita o línea azul que me indica el momento o el punto exacto donde estoy parado en mi línea de tiempo,
que en el caso de Premiere, para los que manejan Premiere, la línea es roja, ¿sí? En este caso es azul, el cursor de Avid es azul. Cuando yo bajo algo, él lo va a bajar siempre a partir de donde esté el cursor. O sea, bajo un video y él lo va a bajar de aquí para allá, hacia la derecha siempre. Eso es para tener en cuenta, porque si por ejemplo tengo mi video acá y selecciono Override, me va a bajar y me va a borrar el otro video que tengo acá. Entonces, si yo me paro al final, puedo dar con la tecla fin y ir al final de la esta, o puedo darle inicio, ir al comienzo del clip, le doy fin y voy a seleccionar otro segmento del video. Por ejemplo, voy a pararme aquí, un punto de entrada, y voy a pararme aquí, un punto de salida, y voy a seleccionar de nuevo Override. Ya tengo dos segmentos en mi línea de tiempo, ¿sí? Dos segmentos diferentes en la línea de tiempo, y estoy construyendo otro sentido diferente de la película. Voy a bajar otro segmento de la película. Selecciono acá, me paro al final y le doy Override. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Override y Splice In? Si ustedes se dan cuenta, si yo estoy al final aquí de la línea de tiempo y selecciono otro elemento y lo bajo con Splice In, aparentemente no hay ninguna diferencia. Él también lo bajó al final. ¿En qué radica la diferencia? Le voy a dar aquí Control Z para que veamos la diferencia. Y voy a seleccionar, me voy a parar por ejemplo con el cursor acá. ¿Qué pasa cuando yo me paro acá con el cursor y le doy Override? Él me va a borrar, me va a sobreescribir sobre el segmento que tenía abajo, ¿sí? Este segmento, esta parte del video que había aquí, la borró. Fíjense, el video dura más o menos esto, y a partir de acá él lo va a borrar si le doy Override con lo que acabo de bajar. Fíjense que este segmento es un pedacito que quedó del otro. ¿Qué es otra cosa importante? Cuando yo lo utilizo el Splice In, fíjense lo que va a pasar. Él no me va a borrar el segmento que está abajo, sino simplemente va a hacer espacio para el segmento que trae. O sea, me va a cortar el segmento que estaba abajo en dos, y va a hacer campo para meter un nuevo segmento acá. No voy a perder nada de esto. Es importante saber cuándo debo utilizar cualquiera de las dos herramientas para bajar el material, porque pues tienen diferentes características, ¿cierto? Si yo quiero borrar lo que estoy utilizando abajo o reemplazar algo, voy a utilizar Override. O si simplemente quiero correr todo hacia la derecha, pero teniendo en cuenta que me va a cortar el video, utilizo Splice In. Por ejemplo, me voy a parar aquí en la unión de dos segmentos y voy a dar Splice In. Vieron que puedo incluir totalmente un nuevo segmento. ¿Listo? ¿Qué otras herramientas importantes tengo en la línea de tiempo? Acá puedo aumentar el tamaño de la visualización. Eso es igual que en Premiere, para saber en qué punto estoy trabajando y tener un tamaño mayor de los segmentos. ¿Listo? Entonces, con estas dos herramientas por ahora puedo bajar el este. ¿Cuál es el atajo en el teclado del Splice In? Es la letra B larga. ¿Listo? Pasamos entonces a varias herramientas importantes de mi timeline o mi línea de tiempo. En primer lugar, hay que tener en cuenta estas herramientas. Si ustedes ven, estamos llenos en Avid de herramientas rojas y amarillas. Es importante tener en cuenta que las herramientas rojas siempre me van a sobreescribir y las herramientas amarillas siempre me van a recortar el ISO o pegarme automáticamente los otros archivos, no me los van a borrar, como hace por ejemplo el Splice In. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Estas herramientas, que son las herramientas básicas de la línea de tiempo, si yo no las tengo seleccionadas, por ejemplo, si aparece así algo, yo no voy a poder tomar o tratar de mover ninguno de los segmentos en la línea de tiempo. Si ustedes ven, si yo trato por ejemplo de seleccionar este segmento, lo que va a pasar es que se está moviendo el cursor. Entonces, lo que yo necesito es seleccionar por lo menos alguna de las herramientas de selección. ¿Cuáles son las herramientas de selección? Tengo esta herramienta que se llama Lift y esta herramienta que se llama Extract, ¿sí? Estas dos flechitas, roja y amarilla, son las que me sirven para seleccionar un segmento. Si por ejemplo yo selecciono la herramienta Lift, me voy a parar acá y como ven ya puedo seleccionar el segmento en el que estoy trabajando. Puedo moverlo hacia donde yo quiera o puedo cortarlo.
¿Qué pasa? Con la herramienta Extract puedo hacer lo mismo. Volvemos a un poco a las diferencias que tienen las dos y que veíamos que pasaba con el Override y el Splicing. Si yo selecciono la herramienta Lift y por ejemplo quiero seleccionar el archivo del medio, el segmento del medio entre estos dos, y le doy suprimir al video, lo borro, él me va a guardar el espacio que ocupa ese clip, ¿cierto? No va a dejar aquí nada en caso de lo que yo quiera hacer es reemplazar ese espacio del clip. Entonces me va a mantener ese espacio. Nos puede pasar por ejemplo con una toma que queremos reemplazar esa toma y traer un nuevo video a ese espacio que quedó sin que el resto de la línea de tiempo se mueva, porque por ejemplo para que no se nos descuadre el sonido o algo así. Le voy a dar control Z y ahora vean lo que sucede si yo selecciono este mismo segmento con la herramienta Extract y le doy suprimir o borrar, y lo que hace él es eliminar el rizo. ¿Qué quiere decir eliminar el rizo? Va a eliminar todo ese espacio que queda o que ocupaba el segmento anterior y lo va a pegar a este. Eso digamos es bueno cuando lo que quiero digamos es correr toda la línea de tiempo hacia adelante. Puede ser malo por ejemplo cuando estoy trabajando con sonido sincronizado y si lo borro con esa, tengan en cuenta que me va a correr todo y puede desincronizarse el sonido. ¿Qué más pasa con las herramientas Lift y Extract? Si yo selecciono la herramienta Lift y me quiero mover hacia el lado, por ejemplo, hacia el lado derecho y pararme sobre la cabeza del segmento o el clip de la derecha, me va a permitir borrarle un fragmento. Si ustedes se dan cuenta que el segmento se pasa por encima. Entonces, esto le va a borrar a este clip. Y fíjense que lo que le está borrando a este, de todas maneras, está dejando el espacio acá. Le voy a dar control Z. Lo mismo sucede si yo me muevo hacia la izquierda y le corto cola al segmento de la izquierda, ¿sí? Le borra la cola acá y me está guardando el espacio. Ahora, ¿qué sucede con la herramienta Extract? Si la selecciono y me trato de mover para acá, no me va a dejar, no me deja montarme sobre el clip anterior, porque es una herramienta para, digamos, recortar los elementos, y como este clip anterior no tiene otro acá, entonces no me va a dejar. Sí me puedo mover hacia este y puedo recortarle y aumentar de este otro, ¿sí? Pero fíjense que no le recortó, sino que simplemente la cola que yo le quité al clip de la izquierda la pasó ahora acá. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Yo recomiendo que cuando estemos empezando trabajemos mucho más con la herramienta Lift, porque pues estamos seguros de lo que movemos y lo que quitamos. Cuidado cuando nos movamos al lado, porque nos va a borrar fragmentos de los clips que estemos al lado, ¿cierto? Pero si lo que necesito es borrar, por ejemplo, un clip, entonces está perfecto para eso. ¿Qué otras herramientas básicas tengo en el modo de búsqueda y grabación o el Source and Record de Avid Media Composer? Tengo todas estas herramientas que me ofrece la línea de tiempo. Vamos a hablar sobre una herramienta fundamental que es la esencia de la edición, y vendría siendo la herramienta cuchilla, ¿cierto? Editar, al fin y al cabo, se trata de seleccionar y cortar. ¿Cómo corto en Avid Media Composer? Yo voy a cortar a partir o en el punto exacto donde esté mi cursor, que es mi línea azul. Si yo quiero cortar aquí este segmento, me voy a parar en este punto y voy a darle clic a esta herramienta que se llama Add Edit. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy clic, automáticamente me genera el corte y me genera un nuevo segmento independiente. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con Premiere, por ejemplo, donde yo selecciono la herramienta cuchilla y llevo la herramienta hasta acá para cortar? Es que aquí simplemente la selecciono y él corta. ¿Listo? Esto me permite hacer los cortes que yo necesite de mi video y dividirlo en los segmentos que yo quiera, ¿sí? Esta es la herramienta de corte. ¿Qué otra herramienta básica tengo en mi línea de tiempo? Puedo, en mi modo de búsqueda y grabación o Source and Record, voy a utilizar, por ejemplo, transiciones rápidas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer transiciones rápidas? Como fundidos encadenados, todo este tipo de transiciones que generalmente en Premiere están en la carpeta de transiciones de video y las puedo aplicar directamente acá. Para eso en Avid vamos a utilizar esta herramienta que se llama Quick Transition o transición rápida. Si yo me paro, por ejemplo, acá en la unión de dos clips, en la unión de los segmentos,
y le doy Quick Transition, se va a abrir esta interfaz. ¿Qué tengo que tener en cuenta de esta interfaz? Esta interfaz primero me va a decir acá a qué canal quiero aplicarlo. Las transiciones rápidas se aplican tanto a audio como a video. O sea, puedo hacer un fundido o una transición entre el video y también entre los canales de audio. Luego me va a preguntar cuál es el tipo de transición rápida que quiero poner. Puedo seleccionar una disolvencia, un film dissolve, un film fade, un fade to color, fade from color, deep to color o S3D deep transition. En este caso voy a escoger film dissolve y luego me pregunta por la posición. ¿Qué pasa con la posición? La posición, hay 4 tipos de posiciones en las que puedo poner una transición. Puedo ponerlo centrado en el corte, lo que quiere decir que va a haber exactamente el número de frames en la cola del clip o del segmento de la izquierda y el mismo número de frames en la cabeza del clip de la derecha. Si yo selecciono terminar en el corte, quiere decir que la transición va a terminar al final del clip de la izquierda, o sea, la transición va a estar sobre la cola del clip de la izquierda. Si yo selecciono comenzar en el corte, quiere decir que la transición va a estar al comienzo o en la cabeza del clip de la derecha. Si yo selecciono custom, quiere decir que yo voy a poder seleccionar mi propia transición, la posición de la propia transición que yo quiero. ¿Qué pasa aquí? En la duración yo puedo seleccionar el número de frames que yo quiero que dure esta transición. Fíjense que si yo modifico aquí el número de frames, automáticamente estoy aumentando el tamaño de la transición. Otra cosa que puedo hacer, si yo me paro aquí sobre la transición, sale esta manito y me va a permitir moverla. Cuando yo la muevo de un lado para otro, entonces quiere decir que el número de frames en un lado va a terminar, no va a ser parejo. Fíjense que cuando yo lo muevo, la posición automáticamente se pasó a custom, ¿sí? Si quiero regresar, vuelvo a regresar a centrado en el corte. ¿Listo? Puedo modificar también la duración de aquí, desde acá de la transición. Fíjense que la puedo alargar desde aquí. Esto es importante que conozcamos, digamos, el número de frames que vamos a utilizar en nuestra transición. Aquí me está preguntando esto que dice cuál es el target drive o el disco de destino. Esto es importante porque Avid, cada vez que nosotros apliquemos una transición, va a crear un nuevo archivo que va a necesitar para trabajar y que tiene que estar alojado en alguna parte en el disco. Aquí me está diciendo el disco datos F, que es el mismo disco donde yo creé el proyecto al principio. En el primer tutorial les dije que había 3 formas de crear proyectos. Si yo selecciono la forma externa de crear proyectos, yo puedo seleccionar la ruta del archivo. Entonces, en este caso voy a seleccionar datos F, o puedo seleccionar, en caso de que esté trabajando un disco externo, que todas las transiciones vayan al disco externo. Bueno, eso, si voy después a abrir el proyecto en un disco externo en otro Avid, todas las transiciones van a estar guardadas ahí y no voy a tener ningún problema. Después tengo estos botones, uno que dice Add, que me va a servir para agregar un previo de la transición, o sea, la va a agregar acá y voy a poder ver un previo, cómo está quedando, y Add and Render, que es añadir y procesar. ¿Qué sucede? Depende las calidades o las especificaciones del computador en donde yo esté trabajando, puede que se vea un poco trabado o no la imagen o la transición antes de procesarse. Entonces lo que tengo que hacer es procesarlo o renderizarlo. Entonces voy a darle aquí Add para que me agregue esta versión de prueba de la transición. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, esta transición tiene un puntico verde aquí abajo. ¿Sí lo ven? Este puntico verde indica que esa transición no ha sido procesada. De todas maneras, yo quiero ver cómo queda. Aquí está. Fíjense que hace una transición tanto de video como de audio. ¿Qué pasa? Tal vez no se está viendo tan fluido. Entonces lo que necesito es procesar la transición. ¿Cómo lo puedo procesar? Hay 2 formas de procesarlo. Me puedo parar encima de la transición, volver a la herramienta Quick Transition y ahora sí darle la opción añadir y procesar. Si ustedes se dan cuenta, me genera un render o un proceso de la transición. Entonces, voy a tener problema con el video. Otra forma de procesar la transición, ahí le di control Z. Me paro sobre la transición y voy a darle clic a este botón que se llama Render Effect.
me va a permitir procesar los efectos que yo tenga en determinados puntos de mi línea de tiempo. Yo me paro acá y le doy Render Effect y me va a decir que hay 3 efectos por procesar: la transición en el video, la transición en el audio 1 y la transición en el audio 2. Lo mismo me va a preguntar a qué disco de destino lo va a mandar y cuando le doy OK va a comenzar a procesarlos. ¿Listo? Fíjense que ya no tengo el puntico verde y está procesado. ¿Qué pasa si yo quiero quitar el efecto? Ustedes se dan cuenta, yo puedo pararme aquí con la manito y lo selecciono y le puedo dar suprimir y me va a borrar el efecto. O simplemente puedo pararme aquí y utilizar esta herramienta que se llama remover efectos, que es como un signo de peligro. Cuando yo me paro acá, va a borrarme el efecto o la transición que acabo de hacer, ¿sí? ¿Qué otra cosa es bien importante saber de las líneas de tiempo en Avid y que también se hace en Premiere, pero muchas veces no estamos acostumbrados a hacerlo? Otra cosa para entender bien el manejo es que yo puedo seleccionar puntos de entrada y puntos de salida, no solo acá en el monitor player, sino también acá en la línea de tiempo. ¿Cómo selecciono un punto de entrada? Con Mark In o con la tecla I, y un punto de salida con la tecla O. Fíjense que ya tengo aquí una selección en la línea de tiempo. Entonces todas las cosas que yo quiera aplicar van a aplicar en ese punto de selección. Si yo por ejemplo quisiera seleccionar una parte diferente de este video y reemplazar solo esto, simplemente hago la selección acá, hago la selección acá y le doy Overdrive y él solo me va a reemplazar este pedazo. Fíjense. ¿Listo? Ahí me reemplazó el pedazo que tenía. Ahora, ¿qué es importante saber? ¿Cómo puedo borrar yo estas marcas? ¿Sí? Aquí por ejemplo tengo esta, que es Clear Bootmarks, que está también acá. ¿Cuál es el atajo en el teclado del Clear Bootmarks? Es la letra G. Selecciono G y se va a borrar esas selecciones. ¿Listo? Estas básicamente, fíjense que están también acá y acá también. Porque van a encontrar ustedes en Avid que las herramientas de la línea de tiempo están repetidas generalmente en las herramientas del monitor de salida. ¿Por qué? Porque Avid es una plataforma de edición no lineal pensada para trabajar de forma desvinculada. Todas las partes de la interfaz ustedes las ven que están desvinculadas. Yo puedo mover aquí el bin, puedo mover aquí el composer, puedo mover aquí el timeline. Entonces, si por ejemplo yo en un monitor tengo solo lo que es el composer, entonces él se va a ir con sus herramientas y me va a permitir seleccionar desde ahí. Si en otro solo tengo la línea de tiempo, entonces voy a tener las herramientas acá. ¿Listo? Otra herramienta importante que vimos es, o que cuenta acá, que es rápida, es la posibilidad de poner fundidos de entrada o fades de entrada, que sí los puedo poner con esta herramienta Quick Transition que ya vimos, pero Quick Transition es más que todo para transiciones entre videos. Si yo por ejemplo quiero comenzar mi película con un fundido de entrada, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta que se llama Head Fade, ¿sí? O fundido de entrada. ¿Cómo la aplico? Digamos que yo quiero que ese fundido de entrada dure 2 segundos. Entonces me voy a desplazar aquí teniendo en cuenta el código de tiempo hasta 2 segundos exactos. ¿Vieron? Aquí está 2 segundos. Y voy a aplicar justo en ese momento, aquí estoy determinando la duración de la transición y voy a aplicar la herramienta Head Fade. Y aquí aplica esa transición. ¿Listo? Entonces estoy comenzando con un fundido de entrada. Ojo que lo está aplicando tanto al video como al audio, ¿sí? Si yo no quisiera aplicar ese fundido al audio, sino solo al video, ¿qué debo hacer? Los canales de video y los canales de audio aquí en Avid Media Composer tienen estos controladores. Si yo no quiero que me afecte el audio o algún canal determinado, simplemente lo deselecciono. Cuando yo lo deselecciono acá y me paro para aplicar la transición, se la va a aplicar únicamente al video, ¿sí? Si yo quiero, por el contrario, que sea simplemente una transición de audio, deselecciono el canal de video y va a ser solo una transición de audio. ¿Listo? Puedo aquí que sea los 3, me paro y voy a procesar el efecto. Fíjense que ahí en el preview yo no tenía problema para verlo. ¿Listo? Una vez está aquí procesado.
Esas digamos como que serían las herramientas fundamentales del modo de búsqueda y grabación de Avid Media Composer. ¿Cuáles son los modos de grabación? Tengo este modo que se llama Source and Record, que es búsqueda y grabación. Tengo este modo que se llama Trim Mode, del cual vamos a hablar ahora más adelante. Y tengo el modo de efectos, que cada uno tiene unas herramientas determinadas. Pero digamos con lo que vimos hoy, por ejemplo, ya puedo poner elementos dentro de la línea de tiempo y puedo agregar transiciones, puedo cortar. No se olviden que la herramienta cortar es Add Edit y nos va a cortar en el punto en el que esté nuestro cursor, y puedo trabajar. Si quiero, por ejemplo, terminar mi película también con un fundido de salida, voy a seleccionar este que dice fundido de salida. ¿Listo? Lo selecciono y mi película termina en un fundido, ¿sí? Esta herramienta me sirve para seleccionar los segmentos. Esta que dice Select Left me va a servir para seleccionar el segmento que tenga a la izquierda de mi cursor, ¿sí? Todo lo que esté para la izquierda. Y esta para seleccionar todo lo que esté a la derecha. Si nos damos cuenta, aquí tengo el medidor del sonido. Y esas digamos serían como las herramientas fundamentales del modo Source and Record de Avid Media Composer, con las cuales yo ya puedo hacer una edición de video básica. Puedo aquí pararme, puedo aquí agregar una transición rápida. Puedo decidir acá hacer otra transición entre este y este. Voy a seleccionar Deep to Color, voy a agregársela también. Una cosa importante: si yo quiero añadir transiciones rápidas o Quick Transition a la línea de tiempo y procesarlas todas al final, ¿cómo lo puedo hacer? Fíjense que aquí solo he procesado la primera y no quiero estar parándome en cada uno de los efectos y dándole Render Effect. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionar un punto de entrada antes del primer efecto y un punto de salida después de que ya tengo el último efecto. Cuando ya selecciono esos puntos de entrada, voy a darle clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice Render In Out. Es procesar entre entrada y salida. Le doy este y me va a decir cuántos efectos hay entre el punto de entrada y el punto de salida y que los tiene que procesar. Le doy OK y él empieza a procesar estos efectos. No son efectos complejos, son transiciones, y fíjense que ya ninguno tiene el puntico verde que me indica que no está procesada. Puedo reproducir aquí justo. Con eso entonces terminamos este tercer tutorial sobre las herramientas básicas de Avid Media Composer.